Vamos a situarnos por un momento en la península ibérica, a finales de la Edad Media. Aquello era un auténtico mosaico de reinos. Después de siglos de reconquista, dos grandes potencias cristianas, Castilla y Aragón, estaban ya listas para dominar el tablero. Pero, y aquí viene lo interesante, aunque su objetivo final era parecido, la forma de hacerlo no podía ser más diferente. Vamos, como la noche y el día. Y claro, esto nos lleva a la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo se construye una nación? ¿Se impone el poder desde arriba, a la fuerza, o se negocia desde abajo, llegando a acuerdos? Pues Castilla y Aragón nos dan dos respuestas radicalmente distintas a esta misma pregunta. Venga, vamos a desgranarlo. Mirad, aquí está la clave de todo el asunto. En Castilla, el poder emanaba del rey. Era una autoridad casi divina, que venía de arriba. En Aragón, en cambio, el poder nacía de pactos, de contratos entre el rey y sus reinos. Dos filosofías, dos maneras de entender el poder que chocaban de frente. Bueno, pues empecemos por el primer caso, el de Castilla, el modelo de la centralización. La historia de Castilla es, en esencia, la de una lucha constante, un pulso por concentrar todo el poder en una única figura, el monarca. Ojo, que el rey de Castilla no era solo rey de Castilla y ya está. No, era también rey de León, señor de Vizcaya, acumulaba un montón de títulos, pero la meta siempre era la misma, coger todo ese poder disperso y unificarlo en sus manos. La idea era, dejar atrás ese caos feudal para levantar un estado fuerte y centralizado. ¿Y cuál fue su arma secreta para conseguirlo? Pues una que lo cambió todo: el derecho romano. Fue Alfonso X, el sabio, el que le dio el empujón definitivo, introduciendo una idea que para la época era una bomba. El rey es la fuente de la ley y su poder viene de Dios, no del consentimiento de los nobles. Esto, claro, era un torpedo en la línea de flotación del sistema feudal, que se basaba justo en lo contrario, en que los nobles y sus privilegios limitaban al rey. Pero esto no se podía quedar solo en palabras. Hacían falta herramientas de verdad para imponer esa autoridad. Así que la monarquía se puso a crearlas: un ejército permanente que no dependiera de los nobles, una burocracia llena de expertos salidos de las universidades, una hacienda real para controlar todos los impuestos y una audiencia para impartir la justicia del rey. Cada una de estas piezas, si lo pensamos, estaba diseñada con un único objetivo: quitarle poder a la nobleza y dárselo a la corona. Un puzzle perfecto. Eso sí, este camino no fue un paseo. Que va. Estuvo plagado de conflictos, de luchas de poder. Desde la unión definitiva de Castilla y León, pasando por las rebeliones de los nobles contra las leyes de Alfonso X, hasta una guerra civil que acabó poniendo en el trono a una nueva dinastía, los Trastámara, que apretaron aún más las tuercas del poder real. Y mientras todo esto pasaba, las Cortes, que eran el parlamento de la época, iban perdiendo fuelle. Al final casi solo se las llamaba para una cosa: aprobar impuestos, un mero trámite. Venga, ahora cambiamos de tercio completamente. Nos vamos a Aragón y vamos a ver el contraste, que es brutal. Si Castilla era como un puño cerrado, Aragón era más bien una mano abierta. Porque Aragón no era un único reino, para nada. Era más bien una confederación, un conjunto de territorios. El rey era rey de Aragón, sí, pero también era conde de Barcelona y rey de Valencia. Y aquí viene lo importante: tenía que gobernar en cada uno de esos sitios respetando sus propias leyes, sus instituciones, sus famosos fueros. O sea, el objetivo no era unificar a la fuerza, sino pactar, para poder convivir. Esto nos lleva a una palabra clave para entender Aragón: pactismo. ¿Y qué significa? Pues muy sencillo, que el poder del rey no era un cheque en blanco, ni de lejos. Era un contrato, un pacto con la nobleza, el clero y las ciudades. Si el rey quería dinero para una guerra, o soldados, pues le tocaba sentarse en una mesa y negociar. Así de claro. Y este sistema de pactos se ve perfectamente en cómo se expandieron por el Mediterráneo. Baleares, Sicilia, Cerdeña, Nápoles, todo eso se financió con pactos. El rey, en esencia, decía: mirad, yo respeto vuestras leyes y privilegios, pero a cambio necesito que me apoyéis en mi lucha contra Francia por el control de Italia. Era un toma y daca constante, un negocio. Y ojo, que para asegurarse de que el rey no se saltaba el pacto a la torera, había unos guardianes muy serios. Las cortes de cada reino eran súper poderosas, podían hacer leyes y cortarle el grifo del dinero al rey. En Cataluña estaba la Generalitat, que era como un gobierno permanente vigilando al monarca. Y luego estaba la figura del Justicia de Aragón, que es algo alucinante: un noble que tenía el poder de juzgar al propio rey si incumplía las leyes. Imaginaos eso. Vale, hemos visto los dos modelos, las dos formas de hacer las cosas. Ahora, para que quede todo meridianamente claro, vamos a ponerlos uno frente al otro, cara a cara.
Aquí está, yo creo, la diferencia más bestia de todas. En Castilla, el rey hace la ley, está por encima de ella. En Aragón, el rey obedece la ley, está sometido a ella como los demás. Son dos universos políticos distintos. Si lo resumimos en una tabla, el choque es evidente. Por un lado, una monarquía absolutista. Por el otro, una pactista. Un territorio centralizado contra una confederación de reinos. Unas cortes que cada vez pintaban menos frente a otras que controlaban al rey. ¿Y la nobleza? Bueno, en Castilla era un problema para el rey, y en Aragón, un socio o un rival con el que había que contar sí o sí. Y claro, esta forma de ser tan distinta marcaba también hacia dónde miraba cada uno. Castilla, con su poder centralizado, miraba hacia dentro de la península, a la conquista de Granada, y hacia afuera, pero por el Atlántico. Aragón, en cambio, con su modelo de pactos comerciales, era una potencia volcada en el Mediterráneo, siempre enredada en su competencia con Francia por el control de Italia. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos al momento clave. Tenemos dos caminos que iban en direcciones totalmente opuestas, pero que, de repente, estaban a punto de cruzarse de una forma que iba a cambiar la historia para siempre. Y el punto de inflexión es este, 1469. Isabel, la heredera del modelo autoritario castellano, se casa con Fernando, el heredero del modelo pactista aragonés. Esto no era solo una boda, era la unión de dos sistemas políticos que, como hemos visto, no podían ser más diferentes. Y esto nos deja con la gran pregunta, la que lo cambia todo. No, este matrimonio no fue un «y vivieron felices y comieron perdices». Fue el comienzo de un desafío gigantesco. Con dos modelos tan radicalmente opuestos bajo el mismo techo, ¿de verdad se podía construir una España unificada? ¿O qué tipo de España saldría de ese choque? Esa tensión, esa pregunta, es la que va a marcar los siguientes siglos de historia.